Bien, ok, es momento de iniciar. Aunque a mí me gustaría que iniciáramos siempre más temprano, pero será cuestión de llevarlo a votación para ver la disponibilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que recordar que esta plataforma es un foro en el cual todos participamos, todos tenemos voz y tenemos voto. Aquí no hay líder, aquí no hay jefe, aquí no hay comandante, aquí todos somos uno en Cristo y todos somos iguales para Cristo. Entonces, el evangelio que vamos a tocar en esta noche es un evangelio no muy común. Creo que por ahí hay unos micrófonos prendidos, si son tan amables, por favor. Gracias. A ver, un momento. Estoy invitando a una visita que, por cierto, fue a través de este joven Erasmo, del que estaba mencionando, que está en prisión y que él sigue predicando allí en el reclusorio donde él se encuentra, el reclusorio sur. Y a ver si llega a conectarse. Se llama, creo que, Liz. Lo que está haciendo Erasmo, el joven que está en prisión, que predica la verdad presente también, él, no sé si han escuchado todos un poco que hablé de él, estaba con nosotros en nuestro puesto de avanzada como médico misionero. Un día cometió un error y por ende se retiró un tiempo para ponerse a cuentas con Dios. El plan era que regresara, pero en vez de regresar, supimos después que había estado caído en prisión. Se juntó con malas amistades y cometió un grave error, un delito. Y bueno, hace creo que ya tiene 4 o 5 años en prisión. Él es muy joven, debe tener ha de andar en sus 30s, por ahí, muy activo, muy espiritual. Cuando trabajábamos juntos en la obra en la Viña del Señor, y muy jovial, aprendió buenos métodos para la obra médico-misionera. Hoy en día él se encuentra en prisión y ahí adentro ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido. Es un gran predicador, un evangelista dentro de la prisión. Se reúne con un grupo pues como de 14 personas que habían estado renegando acerca del sábado, que el sábado no es necesario guardarlo, y bueno, ha tenido debates porque hay de varias religiones ahí adentro en el reclusorio. Y entonces pues él me ha platicado que se han reunido para dialogar acerca de la verdad presente según las Sagradas Escrituras. Y él me llama, soy como su consejero, él me llama para hacerme alguna pregunta sobre la Biblia, y bueno, con gusto despejamos muchas dudas y aclaramos muchas citas bíblicas, ¿verdad?, basado en el espíritu de profecía. Pues he tenido que apoyarlo porque él no tiene quien le envíe dinero, su mamá está muy pobre, y lo estamos apoyando con un recurso semanal, porque resulta que, ¿por qué lo menciono? No es para hacer alarde de la ayuda, sino porque resulta que para que él pueda seguir evangelizando ahí, él tiene que darle por ahí un presente o un recurso o algo al guardia en turno.
¿verdad? Entonces pues tiene que comprarlo y para que le den permiso reunirse los sábados, los viernes en la tarde y durante la semana. Entonces pues sabemos que muchos se van a convertir en las prisiones en los últimos días. Recordemos la historia del ladrón en la cruz del Calvario, que el espíritu de profecía menciona que él, pues obviamente era judío, conocía la ley de Dios, era muy consecuente a la iglesia, pero un día, por un mal ejemplo, un mal testimonio de sus líderes, él se juntó con malas amistades y cometió robos, esos crímenes. Cometió crímenes y cayó en prisión. Ahora, como dicen por ahí, es que el ladrón, y eso pues, se los digo porque un día predicando en las prisiones me salió ahí un joven que dice: no, pues yo voy a ser como el ladrón en la cruz, me arrepiento en el último minuto, mientras voy a seguir haciendo mis fechorías, voy a seguir de malhechor. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias cristianas, ¿verdad? Que con tan solo aceptes a Jesucristo verbalmente o mentalmente, ya eres salvo, porque se basan en que Jesús dijo: cree en mí, tú y tu familia serán salvos. Y hermanos, texto sin contexto es pretexto. No es solamente creer, sino también no es solamente estar convencidos, sino también estar convertidos. Y los convertidos son los que van al cielo, no los convencidos. Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él era un hombre convencido, pero no estaba convertido. Ahí tenemos a grandes como personajes como José de Arimatea, como Nicodemo. Ellos estaban convencidos, eran de la iglesia de Dios, de Jehová, pero no estaban convertidos, no habían conocido el plan de redención. Entonces, ¿cómo es que este joven finalmente, no recuerdo la cita, pero en el espíritu de profecía, busqué el ladrón en la cruz en la biblioteca virtual, y menciona ahí el espíritu de profecía que el ladrón no se convirtió en la cruz. Él era judío, como mencioné, cometió un error, pero en la prisión él escuchaba, pues se enteraba de todo lo que ocurría allá afuera. Él sabía de Jesús, él había estado presente en sus milagros, estaba presente en sus sermones, pero por un mal ejemplo de un líder de la iglesia, pues cometió un error, paró en la prisión. Él ahí comenzó a comprender, tenía tiempo para escudriñar las Escrituras, reflexionar sobre sus errores, sus pecados. Estuvo presente cuando Pilato lo sentenció injustamente. Estuvo presente. Por lo tanto, el Evangelio para él no era nuevo. Ahora, cuando ve que Jesús fue condenado injustamente, él comenzó esa transformación que viene del alma. Porque el Evangelio, es decir, los que van al cielo no es solamente los que creen, sino los que hacen, los que practican el Evangelio por fe y obras. ¿Ok? Estamos bajo la gracia, pero juzgados por la ley moral. Y este joven ladrón en la cruz conocía la gracia, conocía la fe, conocía la ley, y reconoció cuando vio a Jesús y contempló todo lo que habían hecho con él siendo inocente. Él sí reconoció y le dijo: Señor, creo en ti, tú eres el Mesías, acuérdate de mí cuando vengas en las nubes de los cielos, quiero ir contigo. Y Jesús le contestó: de cierto te digo, desde hoy
Dice, de cierto te digo desde hoy, o sea, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en las nubes de los cielos, en el cielo, ¿verdad? Pero ahí, obviamente, las puntuaciones, los acentos, se inventaron después del año 600 después de Cristo. Entonces Roma aprovechó para confundir, porque no había acentuación. Y entonces, en realidad Jesús dijo, de cierto te digo hoy, o sea, te lo voy a decir hoy. No quiere decir que conmigo te vas hoy. No, te lo digo hoy, que cuando yo venga, conmigo te irás. Entonces, Roma toma eso fuera de contexto y declara a sus feligreses que de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el reino de los cielos. O sea, hoy ya te vas conmigo. Y eso no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con las malas interpretaciones debido a no escudriñar bien el contexto de las escrituras. Entonces, igual pasa como cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen que soy? Y ellos contestan, bueno, dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro inmediatamente dice, tú eres el Mesías que había de venir. Jesús le contestó, Pedro, gloria a Dios, bienaventurado eres, porque no te lo dijo carne ni sangre. Hay por ahí un micrófono aprendido, por favor, si son tan amables, tienen la caridad y la bondad de apagarlo, por favor, a menos que quieran opinar, porque sí, como que me desoriento. Por lo tanto, yo te digo, Petros es piedrecita en griego. Petros es piedrecita. Petras es roca gigante. Pero no le dijo Petras. Le dijo, tú eres Petros, piedrecita. Y Jesús, señalándose hacia sí mismo, hacia él mismo, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, se dan cuenta, no había ademanes, no había mejores ilustraciones más que la palabra. Y Roma saca fuera de contexto esto para decir que Pedro es el fundador de la iglesia. Qué terrible blasfemia. Es Cristo la piedra angular. Y es el tema que vamos a ver hoy. Así que, sin más preámbulo, ¿qué les parece si vamos en oración? Los que puedan y tengan el privilegio de ir de rodillas, adelante, porque vamos a reunirnos, a arrodillarnos ante el Creador del universo. Los invito a orar. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor bueno, Jehová de los ejércitos celestiales, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Moisés, de Pablo, de Pedro, de Juan, nuestro Dios, el único Dios verdadero en quien creemos y consideramos nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta semana que ha pasado. Gracias por la vida, por la salud y porque todavía tienes tolerancia, Señor, para con nosotros. Todavía nos tolera, Señor. Ayúdanos a reivindicar nuestra vida, Señor, a corregirnos y, como dices a través del profeta Jeremías 6, a volver a las sendas antiguas. Ayúdanos, Padre, a comprender este tema de hoy, acerca de una iglesia que tú prometiste para el final del tiempo, cuando todo el mundo estaría hipnotizado, siguiendo a falsas religiones. Tu Señor, ilústranos, corrígenos, redargúyenos, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Bienvenidos tus santos ángeles, ministros del Evangelio,
para que nos protejan y participen con nosotros en este tiempo de adoración. Gracias, Padre. Lo ponemos en tus santas manos y que se haga como siempre tu voluntad y no la nuestra, pues le estamos implorando a los méritos sagrados de nuestro Señor, bien amado Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues es momento de comenzar. ¿Tienen lápiz y papel? Por favor, tomen nota. Es muy importante. Vamos a citar Biblia y espíritu de profecía. Es exactamente el método que Dios indica en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, a la ley y el testimonio. Vamos a iniciar en cuanto a la ley. Antes que nada, recordamos que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos qué señal, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu segunda venida. Y Dios, Jesucristo mismo, a través de Mateo 24, les da la indicación de que primero dice, mirad que nadie os engañe. Esa frase es muy profunda. Quizá a veces leemos la Biblia de corrido y no reflexionamos en cada palabra. En cada palabra de las Sagradas Escrituras encierra todo un mensaje. A veces leemos sin comprender. Algunos leen por sentimientos, otros leen por encontrar una luz o un antídoto para sus problemas. Y está bien, pero la Biblia se lee de manera individual, ¿ok? Y también en tiempo presente. Cuando se habla de Israel, hay que ponernos en el lugar de Israel. Cuando habla de Pedro o de Pablo, hay que ponernos en el lugar de cada uno de ellos. Ellos no eran especiales, tenían un mensaje especial. Dios los utilizó como instrumentos, así como quiere utilizarnos a nosotros. A veces a nosotros se nos da mucho por escuchar temas, escuchar sermones, prédicas. Pero ¿sabían que esto es una responsabilidad de cada uno de los seres humanos, hombres, mujeres, niños y ancianos? Tenemos la gran responsabilidad de predicar este evangelio por testimonio, no por palabra. Vemos a veces templos tan grandes donde caben miles y miles de feligreses. ¿Será que porque hay gran mayoría posean la verdad o tengan la razón? No. La única vez y el único lugar donde se sostiene la razón y la verdad fue en el cielo. Cuando Lucifer fue lanzado al abismo, pudo seducir a Adán y a Eva a rebelarse contra su creador. Entonces fueron expulsados del Edén también, pero en la tierra la mayoría siempre está equivocada. ¿Oyeron bien? Les pongo un ejemplo. En la época de Noé, en el diluvio, ¿acaso no la mayoría estaba equivocada? Sí. ¿Más ejemplos? Sodoma y Gomorra, ¿la mayoría estaban equivocados? Sí. Del pueblo hebreo que salió de Egipto, que eran 600,000, sin contar niños y mujeres, y solamente llegaron a la tierra prometida 2, Josué y Caleb. La mayoría estaba equivocada, sí. Y cuando vino nuestro Señor Jesús con el antiguo Israel,
el pueblo que debería de haber llevado esa misión de ser luz al mundo y ganar almas para Cristo. Cuando lo crucificaron, ¿tenía la razón la mayoría? No, tampoco. Y podemos seguir, ¿verdad? La Biblia nos explica claramente, si seguimos el método de Cristo, que es el método historicista, es decir, seguir a manera de secuencia esos eventos y tiempos proféticos. ¿Ok? Entonces, a través de la historia, el Evangelio de Jesucristo en las Sagradas Escrituras nos indica que siempre, siempre la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. ¿Escucharon bien? Del pueblo de Dios. No dije de sus siervos. Son dos cosas diferentes. En el Apocalipsis 18, Dios invita a un pueblo que está en confusión en Babilonia, ¿verdad? Adorando a Dios desde el trono de Satanás. Salgan, pueblo mío, dice, para que no participen de sus plagas ni de sus pecados. Dios envió también ángeles que avisaran a Lot que saliera a Sodoma y Gomorra porque los iba a destruir. Todavía Abraham trataba de interceder, ¿verdad? Diciéndole, Señor mío, ¿por qué has de destruir al justo con el impío? No sea así, mi Señor. Si hay 50, ¿perdonarías a ese pueblo? Sí, dijo Jehová, si hay 50. Y luego si hay 40, y luego si hay 30, y luego ya le fue bajando a 5 y no hay. No hay. Entonces mejor que salga Lot y su familia. Entonces, no nos dejemos engañar por el hecho de que las grandes congregaciones cristianas, evangélicas o de la denominación o como se autodenominen, solo por tener un sistema organizado, un orden jerárquico, ¿verdad?, tengan la razón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso siempre las Sagradas Escrituras son nuestra guía para no perdernos y no claudicar. Entonces, si nosotros aquí en este grupo, que somos muy pocos, si predicáramos como predican esos grandes evangelistas que llenan estadios, si dijéramos que se van a hacer milagros, este lugar no cabría. Pero como hablamos de la ley de Dios, es más, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario aparentaba ser una derrota ese evento, cuando en realidad el reino de los cielos estaba contemplando al Hijo de Dios, dándole una paliza a Lucifer. Pero los discípulos tenían otro enfoque, estaban desanimados, creían que al morir estaba perdido todo, y todo lo que había hecho y dicho Jesús sería perdido. Tan es así que los discípulos que venían camino de Emaús se encontraron dudando y dijeron a Jesús que venía encubierto, ya son 3 días y nada ha pasado. O sea, estaban desanimados. Qué difícil fue también para nuestro Señor Jesús. Ya no pudo juntar sus 12 tribus. Ahora eran solamente 12 discípulos y no los escogió de la asociación religiosa, de la iglesia organizada o de la iglesia visible. Ya no pudo, porque los odres viejos estaban tan contaminados y tan cuarteados que no podrían recibir el vino fresco, se iban a romper. Así que Jesús tuvo que recurrir a hombres necios, a hombres rudos, que no se habían contaminado con las doctrinas falsas de los judíos.
Y ese es un grave problema, ¿saben una cosa? Porque cuando un miembro de iglesia, la que sea, no está activo en la oración, en la fe, en las obras, en el testimonio, en la obra médico-misionera, ¿sabe lo que pasa? Se entume, como que se acostumbra a ese hábitat. Entra en un estado de confort y lo peor de todo, que se va cauterizando su conciencia. Se va cauterizando su conciencia. Voy a buscar aquí en Efesios, ya me pasó por la mente acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? ¿Cuáles son los requisitos para un verdadero cristiano? Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. ¿Escucharon bien? Se oye un poco sarcástico. Cristo vino a buscar discípulos. No importa que estuviera uno aquí y otro allá. A lo mejor uno en Filipos y otro en Galacia. El hecho de que estén separados no son átomos independientes. Mientras ellos sean guiados por Cristo a la ley y al testimonio, no le hace que caminen uno o dos llevando la verdad presente. No son átomos independientes porque son guiados por el mismo Dios. Y muchos creen que asistir a un templo, participar de una congregación o ser miembro de una asociación religiosa tienen ganado el cielo. Cristo no viene a salvarnos en grupos. No, la salvación es un asunto individual. Y para salvarse hay que cumplir con los requisitos que Dios pone, ¿verdad? Para perderse no hay que hacer nada. Es más, la mayor parte del pueblo de Dios se va a perder adentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque pasaron toda su vida ahí calentando la banca, pensando que Dios vino a buscar predicadores y oidores. ¿A poco no es así? Hoy en día es muy común esto. O sea, ¿cuántos feligreses pueden estar en un templo? ¿Unos 50, 100, 200? ¿Cuántas almas nuevas traen a los pies de Cristo? Ni una. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Porque se han cauterizado sus conciencias y se han conformado con ese club social que le llaman iglesia o religión. Es un club social. De hecho, ¿saben cómo las considera? El Vaticano considera a las religiones evangélicas, protestantes o cristianas, como les llamen, las considera sus hijitas. Recuerden que la ramera tiene hijitas. Incluso en la Catedral de San Pablo, en el Vaticano, dice en latín que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, madre de todas las iglesias que están en la tierra. ¿Ok? Roma Papal considera a todas las religiones sus hijas, porque creen que a través del ecumenismo ha logrado reunir a casi todas las religiones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo las considera el Estado? El Estado considera las religiones empresas, corporaciones, corporations. Son empresas que están sujetas a las leyes del Estado. Eso no ocurría en el pasado. No. Aun cuando en Europa la iglesia era la que gobernaba a través del poder civil. Fue Francia quien le dio el poder al papado, ¿verdad? Clodoveo, rey de los merovingios. Y en el 538
Francia levantó al primer papa, que no se llamaban así, eran obispos de Roma, quien se declaró Justiniano, cabeza de iglesia, corrector de herejes. O sea, siempre que la iglesia busca la ayuda del poder civil, es para perseguir, someter, controlar y matar a todos aquellos que están en contra de sus doctrinas. El resultado es el papado. Unión, iglesia y Estado es el fin de la democracia. Y muchos ven normal, hasta aplauden. Oh, está bien que el presidente Trump mencionó claramente que le va a devolver el poder civil a la iglesia. Y mencionó también que la iglesia católica ha sido vituperada, mal comprendida, criticada y rechazada, cuando Estados Unidos dijo se debe a la iglesia católica. Bueno, déjenme ver, ¿cómo se los explico? Como una personalidad jurídica o como una hijita, como lo mencioné, sí. El poder civil ve a la religión como una empresa. Y luego Francia, en 1798, por medio de Napoleón, le quita el poder otra vez a Roma papal. Se dan cuenta cómo Francia ha tenido mucho que ver. De hecho, Francia tuvo que ver en contra del Papa Pío 1302, Bonifacio VIII, que declaró la primera bula acerca de que él se declaraba prácticamente Dios en la tierra. La unam sanctam ecclesia, que sin la iglesia es imposible salvar. ¿Okay? Que la iglesia es necesaria para la salvación humana. Hermanos, mentira. La iglesia necesita arrepentirse. La iglesia es un instrumento, es un medio, es una forma de trabajar en grupo. Pero vamos a ver cómo era la iglesia primitiva. Porque hoy en día, miren, el evangelio no es una moda. Hoy en día cada quien, les enseñan los feligreses, a mí me causa, pues tampoco me causa gracia, ¿verdad? Pero me causa así como curiosidad. ¿Cómo es que los feligreses, cómo defienden a sus religiones y defienden a capa y espada a sus religiones y aseguran tener la verdad, todas y cada una de ellas? Pero en realidad son, en asuntos internos, un club social. Para el gobierno es una empresa, lo dice la ley 501C3. Y hay una orden ejecutiva que declaró Bush de que las iglesias tenían que estar controladas por el poder civil a través de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿O sí? Les van a disculpar ciertos, al participar con el Estado, les disculpan ciertos impuestos y les dan ciertos beneficios, como que ya pueden ser propietarios de sus propios templos, incluso pueden desarrollar empresa dentro. ¿Cómo? Pueden invertir en la bolsa de valores. Todas las religiones lo hacen. ¿Sabían eso? Pero no todos los feligreses miembros de esta congregación lo saben. Los pentecostales, los mormones, los testigos, bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos, adventistas del séptimo día, todos ellos, con el favor del poder civil, pueden participar en la bolsa de valores. Pueden invertir en armamentos, en medicina alópata, en lo que esté generando ganancias. Pueden incluso llevar en asuntos internos un sistema financiero, es decir, pueden hacer préstamos a sus feligreses con intereses, claro. Y eso no es bíblico. Incluso tienen hospitales, tienen escuelas, invierten en fábricas. Por lo tanto, el poder civil dice, bueno, para que tú
yo te pueda disculpar te dé ciertas garantías y favores, tienes que firmar un acuerdo en la cual te comprometes a derechos y obligaciones que yo te voy a ir declarando constantemente. Y una de ellas es que todas las religiones deben tener capellanes. Y en el Código de Derecho Canónico, un capellán es un sacerdote católico de segundo grado, que está al servicio del Estado, que va a las prisiones, que en casos de desastres naturales o de reubicación social, los pastores, por órdenes de la Agencia de Seguridad Nacional, tienen que convencer a los feligreses a ser reubicados a donde el Estado, a donde el gobierno les indica. ¿Y sabes en qué se basa? En la cita bíblica que dice que Pablo menciona que necesitamos obedecer a los gobiernos. Hermanos, en asuntos de impuestos sí, pero en asuntos de conciencia no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si el poder civil me dice, como en México ahora y en otros países que está disfrazada esta ley, y en México desde 1992, a través de una nueva ley donde se establece por órdenes de Juan Pablo II, a Salinas de Gortari, que se establezca una ley federal de asociaciones religiosas y culto público, entonces ahí la iglesia se prostituye con el Estado por recibir sus favores. Ahora el poder civil es su amante y el Estado le disculpa impuestos y además le hace favores y le permite que ya los templos no sean propiedad federal, sino propiedad privada, bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Ciertas condiciones. Si se viola la ley federal de religiones, porque tiene una serie de estatutos que se tienen que cumplir, y una de ellas es que tienen que casar todas las religiones homosexuales y lesbianas y ordenarlas pastoras también. Si no lo hacen, están violando la Carta Magna de los Derechos Humanos, y no es un asunto nacional, es internacional. Pero muchos no ven ese problema, la dimensión de ese problema, la gravedad contra Dios. ¿Ok? También se comprometen a participar en reuniones ecuménicas. También se comprometen a acusar a cualquier feligrés que esté hablando mal en contra de otra religión, o que sus pastores mismos no prediquen. Dice el artículo 8, inciso 3, dice que no hablen mal de las religiones, de las demás asociaciones religiosas, las ARs. ¿Y qué es mal? O sea, no lo critiques. Ya no digas que el Papa es la bestia. No. ¿Por qué? Estás violando la ley. Eso fue la terrible apostasía. El oprobio. Es decir, la iglesia adventista le dio el mismo trato al mensaje de los tres ángeles como los judíos se lo dieron a Jesucristo. Lo clavaron, lo crucificaron y los desecharon. Hoy en día no se predica ya el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, verdad presente para nuestro tiempo. Es muy importante comprender esto, hermanos, ya que hay tanta confusión, tanto engaño hoy en día acerca de las iglesias. Y nosotros, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que creemos en cuanto a una iglesia? Antes de continuar, me recordé que tenemos que leer las instrucciones que Jesús nos dio a través de Pablo a la carta a los Efesios. ¿Cuáles son los requisitos? En Efesios capítulo 6, versículo del 14. No, desde el 13. No,
leamos desde el 10, está precioso. Desde el 10. Del 10, Efesios 6, del 10 al 18. Ese va a ser nuestra cita de despegue. ¿Alguien lo puede leer, por favor, si son tan amables? Bueno, daré lectura. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Escucharon bien esto? Toda armadura de Dios. ¿Dios tiene armadura? Bueno, simbólicamente sí. Tiene la armadura más poderosa del universo. Tiene el manto de luz. Su gloria destellante, debido a la santidad de cual emana esa gloria. Es fuego consumidor. Tan solo con decir la palabra, lo que Él quiera se hace. Su amor infinito, parte de su armadura. Es la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, esto es muy importante, porque hoy en día caminamos por este mundo llenos de perplejidades, incertidumbres, colitis nerviosa, gastritis, problemas cardiovasculares, una alteración de nervios, tantas enfermedades, porque vivimos en la incertidumbre, porque somos presa del diablo, sí, pero no nos damos cuenta. Claro, Satanás es muy astuto. Él no va a permitir que lo veamos tal como es, porque caeríamos de rodillas ante Dios. Él tiene que hacernos creer que no existe, para que todo lo que Él hace y nosotros podamos contemplarlo sea creíble. Por ejemplo, este asunto de los marcianos, los extraterrestres, ¿no? Primero que nada, Satanás es un extraterrestre, no es de aquí, no es de este planeta. Y además, sus demonios se pueden disfrazar como les dé el antojo. Entonces, hoy en día se va a poner cada vez más visible este asunto de los platillos voladores. Y lo que están diciendo ya en la ONU y el Vaticano. El Papa dice que cuando se encuentran los marcianos, sus hermanitos, se los va a bautizar. Qué desfachatez, ¿verdad? Qué ironía. Qué sarcasmo. Hermanos, sí, Dios tiene vida en otros planetas, pero no los podemos ver por causa del pecado. Ellos son hermosos porque permanecieron fieles a Dios. A nosotros el pecado nos ha degradado. Estamos totalmente deformes comparados a la primera generación que salió del Edén. Eran gigantes, poco más de 4 metros, hermosos. Y mira ahora cómo estamos. Híjole, si nos viera nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, yo creo que se espantaría de cuán deformes estamos físicamente y espiritualmente. La humanidad ha ido en decadencia porque nos hemos separado de nuestro Creador y somos presa del enemigo. Incluso para el asunto de adorar a Satanás, le gusta que adoremos, pero desde su trono. Por eso al mismo Vaticano le convienen las religiones. Claro que sí, porque a través del poder civil las controla. A todas, absolutamente todas. Sigue diciendo, resistir al diablo
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hermanos, si pudiéramos contemplarlos, ángeles malos, caeríamos traumados, aterrorizados de esa visión. Pero los ángeles de Dios son más fuertes, son más poderosos. Y solamente están a la expectativa si les llamamos. Jesús dijo: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios envía a sus ángeles, pero no sin antes tener estos requisitos que vamos a seguir leyendo. Dice: por tanto, las acechanzas del diablo, ¿cómo lo podemos mantener retirado? Dice, versículo 14, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad, nuestra espalda, nuestra fortaleza, vestidos de la coraza de justicia. Es decir, aquí el asunto no es la coraza, sino la justicia. El vestido de bodas representa la justicia de Cristo. Cuando Adán pecó, como mencioné, se le cayó el manto de luz. Su inocencia estaba perdida y tuvieron que esconderse. Entonces, el pecado los separó de Dios y hasta el día de hoy. O sea, ¿qué nos hace pensar que el pecado, que Cristo nos viene a rescatar en el pecado, en la práctica del pecado? Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. Entonces, el vestido de bodas es la justicia de Cristo, es su propio carácter. Sin ese vestido no podremos participar de las bodas del Cordero, no podemos ser parte de la familia celestial. No vamos a poder. Y esa es la justicia de Cristo, su propio carácter en nosotros. Alcanzado y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Qué es el apresto? Es la testificación, dar testimonio de Jesucristo. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos no saben predicar? Porque predicar no es un arte, ni se aprende en la escuela. Es un don. Es un don. Yo no creo estar predicando aquí. Solamente estoy dando testimonio. Porque ahora los predicadores estudian neurolingüística. Cómo hipnotizar a las mentes y convencerlos de lo que ellos hablan. Entonces, estudian, le llaman hermenéutica, escatología, teología y toda esa ciencia que el hombre llama ciencia del Evangelio. Eso es basura. Los discípulos no pasaron por ahí. Es más, les decía, Jesús les dijo: no se contaminen con la levadura de fariseo. ¿Qué quiso decir? Que no pensaran que dar testimonio o dar este apresto, o dar testimonio, se requiere ir a una escuela. No. ¿Sabes por qué Dios no nos da más? Porque no pedimos y porque lo que recibimos no lo compartimos. Cuando te aprendes un versículo, mira, no trates de aprenderte el Evangelio, las palabras de Dios de memoria. No se puede, no se puede. Se los digo porque yo lo intenté. El Evangelio lo tienes que vivir, tienes que trasladarte en la historia, tienes que meterte en las sandalias de Pedro o de Pablo. Tienes que entrar al calabozo con Pedro, con Silas. Tienes que participar de esos encierros como Martín Lutero y Juan Hus. Porque el Evangelio de Jesucristo trae persecución. ¿Por qué no hay persecución hoy en día? Porque no estamos predicando como Cristo predicó, que terminó en la cruz. ¿Cómo terminaron los profetas? ¿Cómo terminó el profeta Isaías?
Lo serrucharon a la mitad. Y podrías decir, uy, pobre Isaías, algo malo de haber hecho. No, cosas buenas, cosas malas ocurren a gente buena. Dios utiliza incluso el sufrimiento como un instrumento. Porque tenemos que ser probados. Y es ahí donde realmente se demuestra de que estamos hechos. Cuando realmente encontramos la oposición. Porque no hay persecución, porque todos están de acuerdo en un evangelio suave, ligero, light. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de los milagros, un evangelio de favores, de bienestar, de bonanza. Hermanos, el evangelio de Cristo no es así. No en este mundo. Él nos promete la bonanza por la eternidad, pero no aquí. Aquí nosotros tenemos que ser perseguidos, y no es que lo esté pidiendo, que lo esté deseando. No, Jesús dijo, he traído espada. ¿Cómo es que el príncipe de paz trae espada? A ver, explíquenme eso. Dijo, vine a poner padres contra hijos. Señor, pero ¿de qué se trata? ¿Que no tú viniste a unir? Vine a poner a yernos contra suegros, esposos contra esposa. Pero él estaba hablando de forma simbólica de que su evangelio viene a dividir, viene a cortar, viene a separar lo sucio de lo profano de lo sacrosanto, lo sucio de lo limpio, la mentira o el error de la verdad y la razón. Y cuando tú, mi querido hermano, hermana, realmente recibes a Cristo en tu vida, tienes que llevar el apresto del evangelio, el testimonio a otros. Y cuando tú estudias una cita bíblica y la compartes por acá y la compartes por allá, se te graba. Si la dejas de compartir, se te borra. La Biblia, miren, los valdenses y todos esos generaciones se sabían la Biblia de memoria. Es más, no existían bibliotecas, no existían, porque todo lo guardaban en la mente, utilizaban todas sus neuronas. Nosotros tenemos más de 100,000 y solamente ocupamos una, porque las demás nosotros mismos, el cerebro, la masa encefálica es un músculo que si no se usa, se encoge. Y si tú no practicas la memoria, nunca vas a aprender ni siquiera Juan 3:16, ¿verdad? No te vas a aprender ni siquiera el versículo más corto, y Jesús lloró. Y esas personas yo he visto que sufren porque dicen, no se me pega nada, tengo mente de teflón. Pero es que no lo estás viviendo, no has caído a los pies de Cristo, no has sido transformado, no has permitido que el Espíritu de Dios te transforme. Para nacer de nuevo se necesita morir primero. Nadie puede nacer de nuevo sin morir. Y la muerte es la muerte al viejo hombre, a la vieja humanidad. Y aquí todas estas cosas son hechas nuevas, nueva criatura, somos en Cristo, ¿no? Y entonces iniciamos la oración con más fuerza. El estudio de la palabra como un alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, ¿qué más? El estudio de la palabra es necesaria constantemente. Pero si durante la semana vivimos como el mundo, comemos como el mundo, participamos, miren cuántos hermanos ya están preparando para la Navidad. Y sabes que la mayoría participa por medio de los familiares. Ay, para no quedar mal con ellos. Oh, son movidos por sentimientos. Hermanos,
Si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos como una norma de vida, nos vamos a perder, porque las emociones son como las nubes, se evaporan. Por eso la mayoría de nosotros terminamos tomando malas decisiones, porque por sentimientos muchos están agradando a su familia. Hermanos, ¿de dónde viene el peligro? ¿De adentro o de afuera? ¿Sabes que las mismas drogas son inducidas por amigos y familiares, primos, hasta hermanos? Hoy en día hasta padres inducen a sus hijos a las drogas. Y no me digan que no. Algunos lo hacen hasta por ignorancia voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Las madres que están gestando un bebé, que están embarazadas y que consumen azúcar, están consumiendo droga. Y están preparando al niño para que cuando nazca y crezca sea alcohólico. Y están consumiendo tóxicos. Un día me tocó ver una señora embarazada, creo de 8 meses, ya estaba grande, subiendo su pancita. Estaba tomando alcohol y fumando. Esto es terrible. Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo salió así? Por favor. Luego dicen, ¿por qué mi hijo de 6 meses tiene cólicos? Señora, ¿usted comió picante hace rato? Dice, sí. Pues le dio leche con chile al niño y ahorita tiene cólicos severos. Ay, no sabía. ¿O están esperando que los niños vengan con manual de procedimientos? ¿O qué pasó? ¿Se dan cuenta que esta generación de cristal en realidad van directo al precipicio? En su mayoría no saben hacer nada y son muy espantados, son muy delicados, hay que tratarlos con pincitas porque si no se ofenden y se hacen las víctimas. Los padres se vuelven crueles. Hermanos, esto es terrible. Entonces, si no damos testimonio, vamos a perder el conocimiento. Practíquenlo de veras. Miren, nadie nace con ese don de predicar, nadie nace. Todo es cuestión de enamorarte de Cristo, enamorarte de Dios, meterte en el Evangelio, disfrutar las palabras de Dios. Y una vez que estás entusiasmado, como cuando el primer amor, ¿te acuerdas que te traías la cartita en la bolsa? Y la lees constantemente y te sacaba 2 o 3 suspiros. Así cuando traes la Biblia y de pronto estoy leyendo, no sé, proverbios, ¿verdad? O cantares, o también Salmos. ¿Cuántas veces no hemos suspirado? Y esa cartita de quien estamos enamorados, pues la cargamos aquí con nosotros todo el tiempo la Biblia. Y entonces le digo a un conocido cuando voy, al taxista, al de la tienda, a donde estoy. Luego dicen, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, es en la forma que habla. Ok. Y luego lo vi orando cuando iba a comer. Sí. Y bueno, es un halago y gracias a Dios. Entonces, hoy no se distingue un cristiano. Hoy nadie va en el autobús o en el metro leyendo la Biblia. Todos van en el celular. Hermanos, ¿no nos dice algo esto? No nos dice nada. Esto debe de preocuparnos. La mayor parte del pueblo de Dios se va a perder. El 98% de los miembros en sus iglesias se van a perder. Y no soy profeta. Se van a perder. Porque solamente entraron a la iglesia por sentimientos o por impulsos o por haber escuchado un famoso predicador. Y ahí van y creen que a Dios solamente le vas a buscar una vez a la semana, si acaso 2.
No, hermanos, esto no es. De hecho, esto es peor. Más nos valiera no haber sabido. Esto es peor. Es peor. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo practicamos. Y hermanos, esto lo digo por mí. No se la estoy tirando a nadie, ¿ok? Nunca hago eso. Cuando predico también para mí. Porque necesito ser amonestado. ¿Ustedes creen que los que compartimos aquí, hablando frente a ustedes, somos santos? ¿Estamos exentos de caer en pecado? No es así. En lo personal, en mi ejemplo, no es así. Predico porque esto me motiva, si no lo hago me marchito, me caigo en una depresión tan profunda y tengo que regresar como ese carbón al fuego otra vez, a meterme a la lumbre y encenderme con el fuego consumidor de Cristo. Tenemos que testificar. Si el evangelio que conocemos nos lo guardamos para nosotros, hermano, lo vamos a borrar, lo vamos a perder. Versículo 15, y calzado los pies con la presta del evangelio. 16, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, estamos aquí recibiendo una instrucción divina. Las normas, ¿no? El manual de cómo mantener a Satanás lejos. Resistir al diablo y huirá. Me encanta ese versículo. ¿Cómo lo resistes? Aquí te está dando una instrucción. Por medio de la oración, por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creemos en un Dios que no lo vemos, así como creemos en $1.000.000 y nunca lo hemos visto juntos en un auxilio, lo hemos tocado, nunca, pero creemos. Y eso es lo hermoso, pero no es nada más creer. Porque la fe no es nada más creer, perdónenme, pero discúlpenme. La fe no es creer nada más. La fe es creer y hacer. ¿Verdad? Creer y ser hacedores. Como Pablo. Esa fe inconmovible, esa fe que a pesar de que lo encerraban, hermanos, ¿tú crees que en el encierro Pablo le daban su rica comida 3 veces al día? ¿Y su agüita fresca? No. Pasaba ayunas, lo hacían ayunar, sin bañarse, con las uñas sucias y largas, el pelo grasoso. Pero por dentro, ¿sabes cómo olía? Por dentro Cristo lo olía como un incienso agradable. Hermanos, viene una persecución terrible. Y quizá ni estamos conscientes de ello. No estamos preparados. No lo estamos. Dice 17, y tomad el yelmo de la salvación. Hermano, la salvación no es nada más un evento o una acción. La salvación la reciben todos aquellos que la merecen por fe y obras, que llevaron almas a los pies de Cristo. Dice la sierva del Señor en Historia de la Redención que los redimidos, en primeros escritos, que los redimidos tienen sus coronas cuajadas de estrellas, y las estrellas son las almas que a Cristo llevaste. Las estrellas son las almas que a Cristo llevamos. Y dice que se quitaban sus coronas, que los colocaban ahí en un anaquel de oro, y sus coronas cuajadas de estrellas. Dice, y el que menos tenía estaba contento. Pues ¿cuántas tendría el que menos tenía?
¿Cuántas coronas, cuántas estrellas tendrá nuestra corona, hermanos? No va a haber coronas sin estrellas, entendámoslo. O sea, pasamos por este mundo, vivimos 50, 60, 70 años, 80 años, algunos 94, y una corona sin estrellas no va a ser aceptada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo pues vamos a evitar las incertidumbres y los estreses? ¿Sabes que Satanás nos mantiene bien ocupados y llenos de deudas? Oh, claro que sí, a él le encanta eso, es experto en meternos en problemas, en deudas, para esclavizarnos, para que no tengamos tiempo de estas herramientas, de estas armas. Orando en todo tiempo, orando de vez en cuando, no, en todo tiempo, con toda deprecación, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Pero no crean que son los santos de Roma, esos son muertos. Hermano, por todos los santos, pero nosotros no sabemos quién es santo. Solo Dios sabe quién es santo. Y por sus frutos los conoceréis. Él es el que determina quién es santo. ¿Sabes quién le puso aquí en la Biblia? San Marcos, San Lucas, San Juan. Pues Roma. Los discípulos no apreciaban que les dijeran santo. No. Ese título solo lo pone Dios a quien lo merece, a quien tiene su sello. Vamos avanzando porque sé que no me lo van a creer, pero no hemos iniciado el tema. Trataré de ser breve ya que el tiempo vuela. En dado caso de no terminar, haremos una pausa y mañana, si Dios permite, le daremos terminar el tema. Miren, ¿qué es la iglesia? Viene del griego ekles, que significa grupo, ¿ok? Grupo. Grupo que sale de apostasía. De ahí se formó la iglesia a partir de Jesús, que es la roca, ¿ok? La roca angular. Sin él no hay iglesia. Sin embargo, la iglesia de la tierra de Jesús debe ser la misma que la del cielo, con las mismas características. No hay cambio, no hay variación, ¿ok? Porque el evangelio no es una moda. Oye, dicen que aburrido evangelio. Había un teólogo alemán que él proponía que se quitaran la mitología, las palabras mitológicas en la Biblia. Por ejemplo, que un cuervo le llevó de comer al profeta Isaías. Eso nadie lo va a creer, dicen la gente común. Pero para que crean hay que quitar esa parte. Quería quitar esas frases. O sea, hermanos, nosotros sabemos que eso es milagro. Pero los milagros de Dios tienen que ver con nuestra salvación. Tienen que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta? Que Elías también le dijo, había hambruna tremenda, ¿verdad? Ellos, todos esos pueblos adoraban a Baal. Y Baal era el dios pagano que controlaba el clima. Totalmente el clima. Ya fuera el sol, o la luna, los astros, o las estaciones del año, las lluvias, los relámpagos. ¿Por qué? Porque cuando había una hambruna, temblaban, morían irremediablemente. Entonces clamaban a Baal. Por eso Dios envió a Elías a avergonzar a Baal.
y vino acá una sequía, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo a Elías, sal de ahí. Y lo llevó a Sarepta. Estaba una viuda con su niño. Y él pidió ahí asilo y comida. Y la señora le dijo, mira, no tengo más que un puñito de harina y un poquito de agua. Nos vamos a hacer una torta, mi hijo y yo, para luego morir. Entonces, Elías, con toda la fe, sabía lo que había pasado apenas, ¿verdad? Y la hambruna que estaba causando ese lugar, pero que Dios no iba a abandonar a Elías. Pero mira con quién fue. No fue con una hebrea, fue con una adoradora de Baal, porque era una religión casi mundial. Entonces, él le dice, dame de beber, dame de comer. Pero ella no creía en el Dios de Elías. Ella creía en su Dios. Sin embargo, veía a Elías tan solo con escucharlo. Ella sabía que era un hombre especial, que traía un don, el don de Dios, y que era enviado por algún ser divino. Entonces, él le dice, prepárame a mí primero un panecillo y después comerán ustedes. Se oye un poco egoísta. ¿Por qué no dijo Elías, ustedes comen primero y luego lo que sobre me lo dan? ¿Por qué? Analizando bien el contexto de esta historia, Elías está invitando a una pagana, idólatra de Baal, de que crea en el Dios de Elías, en el Dios del universo. Pero tenía que tener fe. Y mediante la acción, esta mujer, la viuda de Sarepta, mostraría su fe en el Dios, no de Baal, porque sabían que Baal los estaba matando, sino la esperanza estaba puesta en el Dios de Elías. Qué hermoso, ¿verdad? Y tenía que poner primero al Dios de Elías. Y ella tuvo fe. Increíble, increíble historia, hermosa. Y finalmente ella tiene esa fe, y con esa bondad y humildad prepara, y salieron muchos panes, y comieron y se saciaron, y bebieron. Se reprodujo el agua y la harina, y comieron hasta saciarse. La historia continúa, está hermosa después cuando muere el niño de ella, y le dice a Elías, ¿por qué me has traído este mal aquí? Yo confío en ti, ¿verdad? Ya Dios la estaba probando otra vez. Y cuando Dios a través de Elías resucita a su hijo, esa mujer se convirtió, esa mujer va a ir al cielo, seguro que sí. Pero ¿cómo es que esa mujer se convierte? Mira, Dios tiene que hacerlo a través del instrumento humano. Dios no viene con una varita mágica a convertirnos. No, Señor, aumenta mi fe. No es así el asunto. Se dice, Señor, dame tribulación, pero no me abandones. Dice Pablo que la tribulación produce fe. Pero la tribulación, ¿saben, hermanos? Yo no me refiero... Miren, la diferencia entre padecer y sufrir son dos cosas diferentes. Es que yo estoy sufriendo y Dios no me escucha, y ¿por qué si yo le sirvo y devuelvo los diezmos y me lo hago mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, no nos vayamos a encontrar en un reclamo contra Dios. Cuidado, eso es blasfemia. Como dijo Job, Dios da y Dios quita. Y si nos está yendo de la patada, es porque nosotros decidimos ese estilo de vida. Y esas deudas nosotros las decidimos, no Dios. Nunca consultamos a Dios, ¿verdad? Nunca consultamos para una empresa, para un negocio, para una actividad, para una salida, para una acción, una palabra. No lo consultamos. No hacemos como Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías también? Cuando el rey Artajerjes le dijo, pues dinos qué hacemos para que se alegre tu rostro. Y dijo, ¿me permites? ¿Me permite, mi señor rey? Sí. Espérenme, voy a preguntarle a Jehová. Y en oración le pregunta, Señor, ¿qué
¿qué le digo al rey? Pues ya está el momento, ¿qué? ¿Cuál es la petición, padre? No, y Dios obviamente le pone en su mente, dile que los deje ir, porque ya es la orden, ya quiere edificar allá el templo. El tiempo ya se cumplió. Y ya, sí señor, ya viene y le contesta. Hermanos, nosotros cuando sufrimos es porque estamos cosechando lo que sembramos hace tiempo. ¿Por qué? Porque nos juntamos, nos casamos con la pareja que Dios no nos dio. Y nosotros nos encaprichamos. Porque nos pusimos a hacer un negocio y no pagamos diezmo. Porque criamos a nuestros hijos sin el temor a Jehová. Y el temor no me refiero al miedo, me refiero a la obediencia. Un hogar con oración, un hogar hasta con ayuno, un hogar, el estudio de la palabra en la mañana y en la tarde, un hogar cristiano 100%. Te da frutos para vida eterna. Te da a tus hijos fructíferos para el reino de los cielos. Y la mayoría de nosotros nada más engendramos más gente. Sí creen, pero hasta ahí no están convertidos. Y eso es peor, porque les va a costar más trabajo convertirse, porque ya creen que lo saben todo. Se creen más inteligentes que Dios. Y de pronto nos está yendo mal. Eso es sufrir porque las decisiones que nosotros tomamos en el pasado y estamos cosechándolas. Por eso estamos sufriendo. Por eso estamos bien amarrados. Por eso estamos bien mal de la cabeza, de los nervios. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es si desde un principio hubiésemos trabajado para Cristo, estaríamos tranquilos. Seguramente no tendríamos lo que tenemos, porque además lo que tenemos no nos pertenece. Es de Dios, pero no lo hemos usado para Dios. Cuando Dios le dio tanta riqueza a Abraham sabía que lo que él recibía no era para él. Cuando Jehová le dijo, a ver, Abraham, mira a las estrellas, ¿las puedes contar? Y dice, no, Señor, así te daré generación, descendencia, y te fructificaré sobre la faz de la tierra. Se lo dijo a Abraham. Cuando le dijo, ¿ves? ¿Alcanzas a ver el final del territorio que ves aquí derecho? Alrededor tuyo. Digo, no. Se lo he entregado a ti. Abraham sabía que lo que le estaba entregando Jehová no era para él, sino que él era mayordomo, era administrador, era guardián de los bienes de Cristo. Y nosotros no hemos actuado así. Nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro, porque nos ha costado nuestro sudor y nuestro trabajo y mis años de vida, y ahí están, hermanos, ahí se van a quedar a podrirse, porque al final nosotros nos vamos, somos como vapor y no nos llevamos nada, porque nacemos desnudos y nos vamos igual. Y peor de todo, sin amor, sin fe, ni esperanza, ni Dios. Qué difíciles somos muy complicados. Y cuánta paciencia nos tiene Dios. Hermanos, me perdonan, pero este evangelio no es para apapachar a nadie. Y lo que digo, lo digo para mí también. Me incluyo. ¿Sabes? Cristo te ama. Por eso estás sufriendo. ¿Por qué Cristo te ama? Si no te amara, vivirías allá con Bill Gates, vivirías con George Soros, vivirías en la Casa Blanca, con tus mansiones y albercas y carros de lujo. Si no te amara, estarías allá. Pero porque te ama, estás donde estás. Y esta noche te está haciendo un llamado.
Esta noche es la noche. Hermanos, yo había escogido este tema, que ni siquiera he movido la diapositiva, pero es que de pronto yo mismo me siento mal, porque no he hecho lo que debería de hacer. Y yo no sé si ustedes están pasando por problemas, ¿sabes? Normalmente los problemas aquejan más a los cristianos. Pero una cosa es sufrir y otra padecer. Padecer es cuando sufres persecución por causa de Cristo, cuando te rechazan tus familiares, tus hijos, tu esposo, tu esposa, por causa de Cristo. Cuando te dicen, tú practica tu religión que quieras, o no, o sabes que me cae gorda tu religión. Hay algunos que ni les va ni les viene, y están al mismo nivel que aquellos que odian a Dios. Están el antidios y el ateo. El ateo pues no cree, pero está abierto a la explicación, ¿verdad? Pero el antidios es el que no le hables de Dios, porque le salen ronchas, se esponjan, se ponen morados. Es el enemigo de ellos. Y el ataque viene de adentro, hermanos. El estar agobiados viene de adentro de los hogares, de adentro. Igual como el ataque a la iglesia viene de adentro, no viene de afuera. Cristo nos advirtió, y a través de los discípulos nos decía que lobos rapaces vestidos de corderos, obreros fraudulentos, falsos pastores, esposos traicioneros, y pareciera ser que Dios nos abandonó. A veces pensamos que Dios no contesta las oraciones. Él a veces tarda en contestar. Primero, porque a lo mejor lo que estamos pidiendo no es para bien nuestro. Y segundo, porque Él está probando nuestra fe y solo nos contempla. ¿Tú crees que Él no se entera que estás sufriendo? Él lo sabe. Y se preocupa también. Pero para poder alcanzar el estándar que Dios pide a su familia, a los integrantes de su familia celestial, duele. Y somos como niños caprichosos. A fuerza queremos resolver a nuestra manera, con nuestras fuerzas y sin Dios. No queremos usar el método de Cristo: la oración, la obediencia, la fe, la fidelidad. Estos armamentos Dios no nos dejó desvalidos o desarmados, nos dio armas poderosas, pero no para vivir en la comodidad, para vivir en la ociosidad, que es la madre de todos los males. Todos deberíamos estar trazando planes para el Evangelio de Cristo y traer almas a sus pies y platicarle a uno, a dos, a alguien, pero primero por testimonio. Así que una cosa es padecer cuando predicamos el Evangelio y somos rechazados por Cristo, y otra es sufrir por las consecuencias que nosotros mismos hemos causado. En serio, pónganlo, analícenlo. Pónganse a hacer un recuento de los daños que hemos hecho en este mundo. ¿Qué hemos aportado para Cristo? Hay un himno hermoso. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto volvemos. ¿Te has visto encontrar al Señor? Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla de vida. ¿Pueden ojos a Cristo en ti ver?
Eres fiel por doquiera que vas. Y entonces podrás contemplarlo en su faz. Y como Esteban dijo ante el concilio que le hicieron para matarlo, miró hacia el cielo y contempló. ¡Qué hermosura! El Padre y el Hijo sentados, los dos. Ahí no estaba sentado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Contempló y dijo: veo al Padre y veo al Hijo, pero con una emoción tan profunda, como sorprendido por un hermoso milagro. Eso conmovió a Pablo, a Saulo de Tarso entonces. Eso es lo que lo convierte. Perdón, lo convence. Ahí quedó convencido. Pero no estaba convertido Pablo todavía. Ahí Pablo, yo creo, agachó la cabeza y comenzó a darle vueltas el disco en su mente, desubicado, y a ver qué está pasando aquí. Entonces, todo lo que habló Esteban es cierto. Es cierto, porque está en las Sagradas Escrituras. Pero dice que vio a Cristo allá, al que crucificamos. Entonces, Pablo quedó atónito. Pablo, él era el jefe de los alguaciles. Él tenía que haber agarrado la piedra más grande para pegarle a Esteban, acusándolos de blasfemo, de apóstata. Y sus compañeros se quedaron sorprendidos porque Saulo de Tarso no estaba actuando como tenía que actuar. Saulo ya estaba tocado en la mente. Ya Cristo estaba trabajando en él. Saulo comenzó a recapacitar y hacer un recuento y un análisis y una reflexión profunda, de decir: vaya, nunca hizo nada malo, es cierto. Lo condenaron Caifás y Anás, y todo el Sanedrín lo acusaron de ser un revoltoso, un blasfemo. ¿Será que nosotros entonces somos los que estamos mal? ¿Será que somos igual de idólatras sin darnos cuenta? Hermanos, ¿será que somos idólatras? Y estoy hablando, como dice Pablo, hablo de la ley espiritual, Romanos 7:14, porque entiendo, dice, que la ley es espiritual. En Patriarcas y Profetas, en cuanto a la ley espiritual, explica detalladamente, con más profundidad y reflexión, el contexto. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen, dice el segundo, de nada que esté en el cielo, abajo, ni arriba de la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Hermanos, tú puedes decir: pero yo no tengo ídolos, yo no tengo esos muñecos. Pero ¿qué tal celebras la Navidad? Es una fiesta pagana, no está en la Biblia. Cristo no nació el 25 de diciembre. Estamos. Es una fiesta paganísima, causada por la mercadotecnia, cuando hay más suicidios, más borracheras, más glotonería. Incluso terminando el Año Nuevo, la Navidad y el Año Nuevo, vayan a ver los hospitales. Dense una vuelta por los hospitales, van a ver cómo están saturados por la glotonería. Es cuando más alcohol se vende. Ay, pero hay que tener, aunque sea una cena, aunque no pongamos arbolito. Tanto peca el que mata la vaca como el que le da la pata, es lo mismo. No lo puedes tener hoy con tu hijo, con tus hijos. ¿Por qué tiene que ser esa noche? Pues, lo que quiero decir es, quizás estamos siendo idólatras y no nos damos cuenta. Estamos fallándole a Dios y por eso estamos sufriendo. No estamos padeciendo, estamos sufriendo. Porque no estamos reflejando a Cristo. Porque Cristo nunca celebró Navidad. Ni el Día de las Madres, ni el Día del Padre, ni el Día del Niño, ni nada de eso.
Cristo nos dejó una clara enseñanza. Que conociéramos al Padre a través del Hijo. En la casa de mi Padre, en muchas moradas hay, pues a prepararla. ¿Creéis en mi Padre? Creed también en mí. Él nos dice, te avientas una Navidad con un guajolote bien grandote y al rato estás muriéndote en el hospital y yendo a las farmacias, haciendo millonarios a los médicos. Por eso dice en Isaías, pueblo rebelde, de dura cerviz, estoy harto de tus oraciones, de tus cantos, de tus lecturas en las mañanas, porque haces oración y dices que me amas, pero eres un idólatra. No, pero Señor, es que pues mis hijos pusieron el arbolito y dijeron que iban a hacer regalos y aunque yo no participo, ¿quién es el patriarca de la casa? ¿Quién es la matriarca de la casa? ¿Por qué no dices? Yo creo en Jehová, adoro a Jehová, así que mi casa y yo serviremos a Jehová. Quizás somos idólatras porque queremos tener el mejor carro, porque quizás somos idólatras porque queremos tener el mejor vestido, el mejor traje, o somos idólatras también porque el dinero es un Dios, y también somos idólatras por las marcas, las modas. Hay otro tipo de idolatría. Nosotros nos amamos tanto. ¿Sabes cuál es el propósito de la justicia de Cristo? El propósito de la justicia de Cristo es humillar hasta el polvo la gloria del hombre. ¿Escucharon bien? Y dice Testimonios para Ministros. Hay un peligro de agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo empezó el asunto con Lucifer? No dice claramente en Isaías 14, porque él se sentía hermoso. Y dice, a causa de tu hermosura. Fallaste. Te llenaste de soberbia, de orgullo. Dice Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas, yo seré semejante al Altísimo, yo. Su belleza lo traicionó, su ego, su yo. Así que yo quiero tenerlo todo. Aunque pierdas la ida al cielo. ¿Sabes cuánto cuesta seguir a Cristo? Vamos a Lucas 14:35, por favor. Lucas 14:35. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 14:35. Dice así la palabra de Jehová. Perdón, 33, dije así, ¿verdad? Lucas, perdón, 14:33, perdón, me equivoqué. 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee. ¿Qué más dice? No puede ser mi discípulo. Duras palabras honestas. Por eso los discípulos empezaban a levantar cuando escuchaban a Jesús hablar así, porque él decía claramente, las zorras tienen sus cuevas, los pajarillos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. O sea, ¿qué esperan de mí? ¿Un salario? Hermanos, seguir a Cristo no es nada fácil. ¿Sabes qué te promete Cristo? Pan y agua. Oh sí, pan y agua. Aquí en esta tierra, pero en el cielo van a los frutos más deliciosos que hayas visto por la eternidad. Vale la pena esforzarse.
Pero aquí en la persecución, hermanos, por eso la reforma pro salud, porque nuestros cuerpos deben de estar sujetos, aptos para el sufrimiento. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con quién se adobará? ¿Con quién se le dará sabor? Hermano, nosotros somos la sal en esta tierra. Somos el sabor de esta tierra. Bueno, ese es el propósito de Dios, que seamos el sabor, que llevemos el sabor delicioso, el alimento delicioso que es Cristo, su palabra. Así que los discípulos en el día del Pentecostés entendieron claramente que tenían que deshacerse de todas sus ataduras. Querido hermano, hermana que me oyes, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué te detiene? ¿Qué te amarra? Seguir a Cristo. Satanás nos tiene bien entretenidos, bien ocupados con la idolatría del yo, el querer resolver con tus propias fuerzas, sin Dios, tus problemas, el querer ganarte a tu familia participando por sentimientos de tradiciones y costumbres, el querer agradar a tus amigos. Por eso Jesús dijo: gloria del hombre no busco. Cristo no vino a agradar a los hombres, vino a cumplir toda justicia. Y el Rey del universo, teniéndolo todo, no tenía nada. Y nos enseña que como Cristo ni siquiera era dueño de ese burrito blanco con la cual montó una vez, lo mandó pedir prestado, porque no tenía nada. Y nos enseña a nosotros que invirtamos en las mansiones celestiales donde la orina y la polilla no corrompen. Pongamos nuestros problemas en Cristo, dejemos que Él lo resuelva. Lo que tú no puedes resolver, déjaselo a Cristo. Pero a veces oramos, pero con desconfianza. Oramos y en la oración le pedimos: Señor, tengo problemas económicos, ayúdame a resolverlos. Señor, mi esposa, mi esposo está enfermo, sánale por favor. Señor, mis hijos andan desbalagados, ya me di cuenta, por ahí supe que fuman, que toman. Señor, o sea, puro yo. Hermanos, la verdadera oración primero tiene que exaltar a Cristo y después tiene que beneficiar a tu prójimo. Y si de paso, por misericordia y gracia divina, nos alcanza esa bendición, que es lo más seguro, es que sí. Pero cuando vivimos para los demás, sabiendo que el tiempo está cerca y que Cristo, lo más precioso son sus almas, lo más precioso son sus almas, y nos dejó aquí en esta tierra como discípulos, no como miembros de una asociación religiosa, como discípulos de Cristo. ¿Qué hace un discípulo? La voluntad de su maestro. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lo tengo aquí en el capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo, 10 versículo 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra espíritus inmundos. Bueno, no les dijo ir a ganarte una profesión o trabajar para el mundo. No, aquí dice: les dio potestad contra los espíritus inmundos. ¿Se acuerdan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades del mal? Para que los echasen fuera, sanasen toda enfermedad. ¿Por medio de qué? De la reforma pro salud. Enfermedad y toda dolencia. Hermanos, la sierva del Señor dice claramente que cuando nosotros aprendemos a aliviar enfermedades y a sanar dolores, la gente quedará tan agradecida que querrá saber en quién creemos. Y es ahí donde testificamos.
El Evangelio apresta. Versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, pues da de gracia. Hermanos, Cristo nos permitió nacer en este mundo y pasar por esta vida, no para que viviéramos para nosotros o trabajáramos para nosotros, sino que fuéramos discípulos. Y un discípulo da testimonio de su maestro, testifica por fe y obras, por sus frutos. Bien, mis hermanos, este mensaje no lo había pensado. Ahí me quedé con una diapositiva, no era mi tema, pero sentí un gran deseo. Yo creo que la oración tiene mucho poder, porque le pedimos que nos corrigiera, que nos redarguyera, que nos ilustrara. Y yo creo que en el cielo hay una gran congoja, hay angustia en el cielo, porque no estamos haciendo la obra del Señor, porque estamos viviendo como el mundo, comemos como el mundo, participamos con el mundo. No estamos siendo la imagen y semejanza de Cristo, de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. Y por eso nos va como nos va. Hermanos, el tiempo está cerca. Cristo está cada vez más cerca que nunca. Los eventos que nos rodean nos lo confirman. Tanta violencia. La gente a todo le tiene miedo por tanta violencia que hay. Y se preguntan: ¿hay Dios? Claro, el Dios está donde tú lo dejaste. ¿Le enseñaste a tus hijos sus 10 mandamientos? A no robar y no matar. No, entonces no preguntes dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar. Nosotros somos los desubicados. Hermanos, si estás pasando por uno de esos problemas, refúgiate en el Señor. Clama a Dios. Él se preocupa por nosotros. Está pendiente. Y no creas que no escucha. Nos está dejando sufrir. Porque el sufrimiento es un instrumento para que lo busquemos más. Porque entre más dolor, buscamos más al médico divino. Y finalmente, para que nuestra gloria, nuestro orgullo, nuestra soberbia quede pisoteada hasta el polvo y podamos decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, he pecado contra ti, he perdido tiempo de mi vida, pensé que yo nací, crecí, viví aquí por mí y para mí. Perdón, eso me enseñaron. Pero ahora que te conozco, quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero servirte, dime qué hago, Señor. ¿Qué me quieres enseñar a través de este padecimiento, de esta enfermedad, de esta tragedia, de esta enemistad con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Señor, pero te ruego, me des humildad y mansedumbre. Dame los dones del Espíritu Santo para que yo pueda servirte con amor y justicia divina. Esta noche, hermanos, al terminar este tema, antes de dormirte, por favor, tenemos una cita con Dios, con Jesucristo mismo. Él está esperándonos. Caigamos de rodillas en nuestro aposento en privado. Platiquemos con Él. Pero seamos sinceros. Y no le digas: Señor, si acaso te he ofendido. Tú sabes que sí le ofendimos, tú lo sabes. No te hagas el inocente. Hay que confesarnos ante Dios a través de Jesucristo. Y hay que llamarle al pecado por su nombre. Dejemos de estar jugando el cristianito. Seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. Él tiene anotado todo lo que hacemos y hablamos, y hasta lo que pensamos.
en el libro de las memorias. Todo, nada se le escapa. El gran juez, soberano, rey del universo, está revisando todo. Y será mejor que nos entreguemos para estar en paz. Al entregarnos ante la justicia divina como culpables, Él quitará nuestra condena. Cristo se pone en lugar nuestro. Porque no podemos estar directamente frente al Padre. Es a través de Cristo. Y entonces Cristo enseña sus heridas, de sus manitas, y dice: Padre, mi sangre, mi sacrificio. Yo he comprado a Gilberto, he comprado a Ismael, he comprado a Berta, a Marta, a María, a Dominga, he comprado a Fabiola, he comprado a Arturo, he comprado a Mari, a Inés, con mi sangre, a Carlos, que debe más que todos. Padre, perdónale sus pecados. He pagado el precio. Tú me los has heredado. Y digamos: Señor, gracias. Aquí estoy, frente a tu santa ley, frente a tu tribunal. Me entrego. Soy culpable del crimen de pecado. Ahora te ruego, Señor, renuévame. Dame un corazón de carne. Dame un espíritu limpio, agradable a tu presencia. Que mis oraciones, por causa de mi carácter que se refleja a ti, puedas recibirlo como un incienso agradable a tu presencia. Ayúdame, Señor, a no cometer los mismos errores. Ayúdame a tener el valor para pedirle perdón a aquellos que he ofendido. Ayúdame a resolver mis cuentas con aquellos que me han odiado. Yo te ruego que no les tomes en cuenta a los que me odian y les perdones. Y a mí, por mis malos pensamientos, porque he derrochado tiempo, he despreciado oportunidades y tus recursos, Señor. Ahora redime mi espíritu y mi alma. Te las entrego, Señor. Haz de mí una criatura semejante a ti. Y perdóname. Perdóname, Señor. Esta noche, antes de dormir, tenemos una cita con Dios. Cada uno de nosotros que está escuchando, iremos a Él en oración, en espíritu y en verdad, confesándonos y haciendo planes y cambios urgentes. Que nos dé un espíritu nuevo, que nos renueve el espíritu y que nos permita aborrecer el pecado como Dios le aborrece. El tiempo pasa muy rápido. La vida no la tenemos comprada. Ayer ya pasó. No te lastimes por el pasado. Hoy fue por gracia de Cristo. Mañana no nos pertenece. Solo al Dios del tiempo y del universo, quien ministra. Por eso dije desde un principio: no dejemos que los sentimientos sean normas de nuestra vida, de nuestro carácter, porque las emociones son como las nubes, desaparecen pronto y nos dejan graves consecuencias. Aprovechemos el tiempo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga y nos perdone.
No di el tema, perdónenme. Esa mañana, si Dios permite, en la tarde. Está hermoso ese tema acerca de la iglesia remanente. Cómo debemos trabajar, cómo lo hacía la iglesia primitiva. Debemos de copiar el mismo método. No lo que ocurre ahora de feligreses y pastores y predicadores, no. Esos van rumbo a la destrucción. Ok, mis hermanos, ¿algún comentario, participación o testimonio que tengan antes de ir a la oración? Será bienvenido. Bueno. Gracias. Sí, gracias. Como dice usted, no fue el sermón que se ha preparado, pero más que un sermón lo fue, hermano. Gracias, Gloria. Verdaderamente le agradezco de la manera como usted se desplaya en la palabra del Señor. Que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Muchas gracias. Gracias, Más bendición. gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Hermoso Dios que tenemos, que debemos de aprovechar, que Él está esperando para derramar sus ricas bendiciones sobre nosotros, pero no esperemos que sus bendiciones sean para que nosotros sigamos atados a este mundo. No, sus bendiciones son para arrebatarnos de este mundo, para prepararnos para las naciones celestiales. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y que el Señor, Jehová de los ejércitos celestiales, les bendiga, y a sus familias que representan también. ¿Les parece si vamos en oración, por favor? Vamos en oración. Eterno Padre Celestial, hemos pecado contra ti. Te hemos fallado como pueblo. Hay angustia en el cielo porque el tiempo se termina y Satanás está ganando más terreno. La gente se está endemoniando. Los espíritus malos están obrando iniquidad en todas las familias. Señor, redime nuestras almas. Hemos pecado a una como pueblo y de manera individual también. Te rogamos perdón en estas transgresiones, que tenemos la responsabilidad de confesarlas y apartarnos de cualquier maldad, porque tú viniste a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. Ayúdanos a reflexionar en esto. Sabemos que no es fácil, pero Padre, tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de la historia de este planeta, en las buenas y en las malas. De pronto algunos hermanos pasamos por ciertas tribulaciones y pruebas que a veces sentimos que no podemos, nos sentimos desfallecer, porque el enemigo nos agobia. Pero tú eres fuerte, Señor. Tú nunca has perdido una guerra. Eres el Dios de lo imposible. Ayúdanos, Padre. Danos de tu Espíritu. Danos de tu Espíritu y enséñanos, Señor, a volver a las sendas antiguas, a adorarte como se te debe adorar, a agradecerte, a honrarte y amarte, conocerte cada día más, para que mediante te conozcamos más, podamos aborrecer este mundo y sus placeres, y podamos aborrecernos a nosotros mismos, para que de esa manera podamos exaltarte, porque la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias por tus mensajes. Son vida para vida eterna. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Quiénes somos para que todavía te acuerdes de nosotros? No has destruido este planeta por amor y misericordia a tu pueblo.
Eso demuestra que es un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Un Dios de amor. Ayúdanos a redimir el tiempo. No podemos recuperarlo, pero el tiempo que nos queda, aprovecharlo en cada momento, dar testimonio de tu palabra. Danos, Señor, tus armas, como lo mencionas en el libro de Efesios. Despierta en nosotros el deseo de leer más tu palabra para conocerte mejor y caminar juntos. Y a pesar que las tinieblas nos rodeen, que los ángeles malos estén ahí como leones rugientes viendo a quién devorar, sabemos, Señor, que si caminamos contigo, de tu mano, de tu fuerte brazo, nada ni nadie podrá hacernos mal. Señor, tú eres Dios, el Dios del cielo, el de los 10 mandamientos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios. Con gusto lo declaramos. Padre, gracias. Tú escuchaste el tema y el mensaje. Tenemos cita contigo en un momento más, cuando estemos a solas. Y ahí, Señor, por favor recibe nuestra oración, porque irá de lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Padre, gracias. Bendice aquí a mi familia en Cristo Jesús. Sé con ellos. Y mañana, Señor, que no haya ningún obstáculo para reunirnos a aprender más en tu escuela. Gracias. Padre, lo dejamos en tus santas manos, porque no tenemos nosotros ningún mérito. Solo lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro bien amado Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por el incesante proceder de los años venideros. Amén. Amén, Señor.